A propósito de este nuevo régimen laboral para jóvenes, ¿no?, que ha generado tanta controversia, ayer un economista nos mencionaba, siendo positivo o negativo es debatible, de hecho para eso son las leyes, ¿no?, los proyectos de las normas, para que se debatan, para generar consensos. Pero al margen de eso, un país que no crece es un país que no va a dar empleo precisamente a los que no tienen trabajo. Y en ese sentido es importante evaluar también cuáles son las expectativas de los empleadores, que finalmente son los que van a dinamizar, van a cambiar estas estadísticas. Manpower Group ha elaborado, como es habitual además, un estudio sobre las expectativas del empleo para el primer trimestre del año 2015. Nos acompaña su gerente general, Marco Nicoli. Marco, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Nicolás, gracias. Para contextualizar y que nuestros oyentes entiendan, ¿de qué se trata ese estudio? Entiendo que se hace cada trimestre, entiendo que son consultados precisamente los empresarios y tiene que ver con básicamente con un sentimiento, ¿no? Totalmente. Déjame primero, por favor, explicar en qué consiste el estudio que hace Manpower Group. Se viene haciendo desde el año 1962 en 42 países. Este es el estudio número 38 y se hace en el Perú y se hace cada trimestre. Y el estudio lo que pretende es, justamente como tú dices, es levantar cuál es la expectativa, cuál es el sentimiento de los empleadores con respecto a su intención de contratación para el siguiente trimestre. Entonces, se basa en una pregunta que se le ha hecho, en el caso de Perú, a 700 empleadores y se le pregunta cuál es su expectativa de cómo se va a comportar el empleo en su localidad de trabajo para el siguiente trimestre que termina, en este caso, en marzo de 2015. Dependiendo de la contestación, que nos pueden decir si van a incrementar su dotación, van a reducirla o van a mantenerla, la diferencia entre aquellos que nos dicen que van a aumentar la dotación y aquellos que nos dicen que van a disminuirla es este porcentaje que nosotros manejamos cada trimestre, que se llama la expectativa neta de empleo. En este caso específico, nos han contestado de que el 21% va a incrementar la dotación para el siguiente trimestre y hay un 6% que van a reducir la dotación de empleados que tienen en su planilla. La diferencia entre ambos, el 21 y el 6, da 15%. Esa es la expectativa neta de empleo para el siguiente trimestre. Sin embargo, nosotros hacemos un ajuste por estacionalidad para eliminar las distorsiones propias de festividades y estaciones. Correcto. Y ajustada a la estacionalidad, esta cifra de 15 se convierte en 16. Ok, es un promedio, correcto. Ahora, esto, como ya señalábamos, es la expectativa laboral en el Perú. Esto es un sentimiento. Tiene su razón de ser el hecho que se trabaje al trimestre próximo, ¿no? Porque es más, digamos, previsible, ¿no? Las empresas no trabajan pues de aquí a voy a contratar el próximo año, ¿no? Quiero decir, en 10 meses. Voy a contratar de pronto el próximo mes o voy a contratar de pronto dentro de 2 meses porque hoy estoy viviendo pues un alza o voy a, en todo caso, despedir por la misma razón. Correcto. Lo interesante del estudio que hace Manpower Group es justamente un estudio que pretende predecir cuál va a ser el comportamiento de contratación para el siguiente trimestre. Normalmente hay una correlación bastante cercana entre lo que levantamos con el estudio y lo que sucede. Eso lo tratan de corroborar igual. Sí. Ahora, entiendo que el aumento de 5 puntos porcentuales para el primer trimestre del 2015 es una recuperación del último del 2014. Es correcto. Hace un trimestre atrás obtuvimos una expectativa neta de empleo relativamente baja, de 11%, y esta vez hemos obtenido 5 puntos porcentuales más. Ahora, más que un aumento importante de 5 puntos porcentuales, hay que mirar atrás y hay que ver que este 11 es un resultado relativamente bajo. Con este 16 que hemos obtenido ahora para este siguiente trimestre, nos ponemos en una cifra muy parecida a lo que teníamos un año atrás. O sea, el resultado del Q1 2014 es el mismo, 16%. Una recuperación de la confianza, podríamos decir. Podríamos decir que es una recuperación. Y antes de pasar a ver, señor director, vamos preparando, si tenemos algunos cuadros para poder compartir con nuestros televidentes. Antes de pasar ya al último estudio, ¿por qué o cuál fue la evaluación para el cuarto trimestre del 2014? ¿Por qué esta baja de 5 puntos? Teniendo en cuenta además que de pronto, pienso yo, ¿no?, tal vez me equivoco, para fin de año, por un lado, decrecen las expectativas o simplemente ya se está acabando ya el reporte anual, digamos, ¿no? Y seguramente ahí salen algunos trabajadores.
Pero también, por otro lado, hay sectores muy dinámicos en las Correcto. fiestas de fin de año, ¿no? Y se contrata también, así sea temporal, pero se contrata ahí bastante, ¿no? Correcto. Regresando a tu primera pregunta, es un poco difícil hacer una hipótesis y poder definir qué es lo que pudo haber hecho que los empleadores nos manifiesten un menor optimismo, digamos. Pero esta información se levanta más o menos a mediados de julio, ¿correcto? Entonces, regresando a esas épocas, podríamos recordar de que estábamos en época pre-electoral, ¿correcto? Sí, sí. Y saliendo de un mes complicado en el PBI, me parece que fue junio, ¿no? Y eran épocas en que se estaba diciendo de que nosotros no íbamos a llegar a las expectativas de crecimiento que se estaban hablando a comienzos de año. Entonces, cuando se comienza a dar un escenario que parece ser un poco menos optimista en las expectativas de crecimiento y de cara a las elecciones, podríamos tal vez lanzar la hipótesis de que fue por eso de que podría haber bajado el optimismo que se retrae en realidad. Época. Que en realidad se retrae, no dice el empleador voy a despedir, pero dice, ok, mejor me mantengo así al margen, ¿no? O a la expectativa de lo que pueda pasar en el próximo trimestre. Es de hecho un escenario menos optimista, pero igual optimista, porque hay que mirar que el 11% es la suma resta entre aquellos que dicen que van a incrementar de aquellos que dicen que van a disminuir, y es positivo. Mientras sea positivo, siempre estamos hablando de un escenario ciertamente optimista. Y ya que pasamos atrás, Marco, estos números, esas cifras son constantes, es decir, ¿de hace cuánto tiempo se están proyectando así? Nosotros en el Perú llevamos haciendo este estudio, esta es la vez 38 trimestres. Si miramos un poco atrás, los últimos 2 o 3 años hemos estado obteniendo cifras similares al 16% que hemos encontrado ahora. En el año 2012 encontramos algunas cifras un poquito más altas. Más altas, sí. Sí, pero los últimos 2 años estamos más o menos alrededor del 16 a 18%. Bueno, revisando algunas cifras entonces, ¿cuáles son los sectores que tienen, y eso también es importante, ¿no? Porque lo que nos ha señalado Marco Nicoli es un promedio, pero definitivamente hay sectores pues, que están más dinámicos, ¿no? Que tienen mejores proyecciones. ¿Cuáles son? Correcto. Definitivamente ese es el resultado a nivel nacional, el de 16, pero si vemos por sector, vemos que destaca el sector manufactura, que tiene una expectativa neta de contratación de 26%. 26% manufactura. 26%, al igual que banca, finanzas, seguros y bienes raíces. Ahora, banca, finanzas, seguros y bienes raíces es el sector que normalmente los últimos 2 o 3 años lo vemos más dinámico. Y puede tener que ver, si buscamos una hipótesis, una explicación a esto, que justamente es un sector que todavía tiene mucho por seguir creciendo, mucho techo, ¿verdad? Sí. Y que incluye, entiendo yo, también todo, ¿no? O sea, créditos hipotecarios, tarjetas, en fin, todo lo que tenga que ver con la economía, que una economía, por más que se haya de pronto estancado un poco, pues está en crecimiento, ¿no? Está en crecimiento y justamente hay todavía mucho trecho por recorrer en la bancarización, ¿verdad? Y hay también, digamos, y eso lo notamos, las instituciones bancarias, ¿no? Y financieras están también en crecimiento, ¿no? Correcto. Es decir, vemos mayores agencias, se incorporan algunas otras, entonces eso se entiende. Y es un sector muy dinámico. ¿Y en manufactura siempre ocurre lo mismo también? Manufactura normalmente vemos cifras bastante altas, más bien en el trimestre anterior vimos una caída en manufactura. ¿Que puede haber marcado la diferencia o no? Sí, es muy posible y que ahora se ha recuperado. Bueno, tenemos transporte y servicios públicos 19%, claro. Si crece la banca, si crece la manufactura y crece el desarrollo, pues tiene que crecer el transporte y los servicios públicos, ¿no? Pues eso es una consecuencia también de los bolsillos llenos, ¿no? Correcto. Como digo, vemos en general que los resultados son optimistas. Estamos hablando de 16% si lo comparamos, por ejemplo, en diferentes países de la región. Nosotros luego de Panamá, que tiene 19, viene Colombia con 17 y ya estamos nosotros con 16, el tercer país de la región. Y si lo vemos en el ámbito mundial, en los 42 países donde hemos hecho el estudio, estamos en la posición número 9. Por lo tanto, es una cifra igual bastante buena si la comparamos con otros países del mundo. Claro. Vienen de ahí servicios, bueno, que son varios, ¿no? 13% y comercio 12%. ¿Es así? Sí. Luego, las menores expectativas
que de alguna manera, bueno, el 13% de los servicios y el 12% de los comercios está en el primer grupo, de pronto debería estar en el segundo, ¿no? Porque bajan el promedio de 16, ¿no? Sí, de pero alguna manera. Pero ellos se han mantenido relativamente estable. Por ejemplo, en el caso de servicios tiene de hecho un crecimiento de 1 punto porcentual con respecto al trimestre anterior, y en el caso de comercio hay un crecimiento ligero de 3 puntos porcentuales, que de hecho fue la misma cifra que encontramos hace un año atrás, en el Q1 2014. Bueno, y luego las menores expectativas están en agricultura y pesca, 11%. Educación y administración pública, 8%. Educación se entendería por las vacaciones, ¿no? En realidad, la medida, cifra ¿no? que nosotros hacemos la ajustamos por estacionalidad, por lo tanto no debería tener mucho que ver con el tema de las Se vacaciones. ajusta entonces igual. Sí, y este sector... La administración pública por la misma razón también. Sí, efectivamente, también está ajustada. Y este sector lo vemos relativamente bajo con respecto a lo que ha sido un trimestre anterior, que estaba 5 puntos porcentuales más alto. Ahí Estamos hablando que educación y administración pública. Administración pública y educación efectivamente Cada tienen, uno. Aquí están sí, señalados juntos, pero en realidad son separados, ¿no? No, administración pública viene junto con educación. Viene con educación. Sí, sí, lo estudiamos junto con educación y tiene 5 puntos porcentuales más abajo. Agricultura y pesca, entonces, si es que se trabaja el tema de la temporalidad, se ajusta, tampoco tendría mucha razón. No debería tener que ver con la temporalidad, efectivamente. Y tiene 5 puntos porcentuales menos. En una época de lluvias, en una época de mar un poco más... Pero podría ser, si tenemos que lanzar otra hipótesis, podría ser que tenga que ver, pues, que todavía se habla de las posibilidades de los efectos del fenómeno del Niño, podría ser que hay una expectativa de pesca menor a la que normalmente se tiene acostumbrado en esta época. Podría tener que ver con eso, ¿no? Bueno, ya lo mencionaron precisamente construcción y minería, ¿no? Ambos, sin ajuste por estacionalidad, mantienen la expectativa de contratación de 15% para los primeros 3 meses del 2015. Construcción aumentó 8 puntos y minería disminuyó la misma cantidad con respecto al cuarto trimestre del 2014. Construcción ha aumentado 8 puntos, es bastante, ¿no? Construcción ha aumentado 8 puntos efectivamente, y si lo comparamos con un año atrás es más o menos la misma cifra, o sea, más bien viene de una recuperación. Es como que a fin de año siempre un poco ya sí, hay un relajo. Hay que ver que estas cifras son bastante positivas, o sea, 15% igual, tanto para construcción como minería, son cifras que están transmitiendo un optimismo en la contratación para el siguiente trimestre. Las regiones, si nos abocamos a las regiones, entiendo que también ahí se hace un desagregado interesante de análisis, ¿no? Correcto. ¿Piura viene a ser la región con mejores expectativas? Esta vez hemos encontrado que Piura efectivamente es la que tiene la mayor expectativa de contratación, con 32%, seguida por Cusco, 29%, y de ahí viene ya la región Lima con 23%. Es una región más grande, si hablamos de todo Lima, ¿no? Normalmente Lima tiene una expectativa de contratación bastante alta, que está entre el 20 y 22, 23%. De hecho, si miramos hace un año atrás, es una cifra muy parecida, tiene 3 puntos porcentuales más alto, pero Piura está muy sólido, con 32%. Y más bien Lambayeque está muy deprimido, ¿no? Con 1% nada más. Lambayeque efectivamente, pero también si buscamos una explicación a esto, recordando de que estas cifras se levantan la segunda quincena de octubre, estaba un poco movido el escenario en Lambayeque en ese momento. Denuncias ¿verdad? de corrupción, ¿no? Exactamente. Entonces ahora, podría tener que ver con eso. Al margen porque eso se podría corroborar con las otras regiones, se podría corroborar ese dato, ¿no? Porque, bueno, acá no está, pero por ejemplo Ancash habría que ver, ¿no? Sin embargo, ¿las elecciones municipales y regionales han afectado en algo esto o no? ¿O la gente lo mantiene un poco, o los empresarios lo mantienen al margen ellos? No, el factor político. No, porque el factor político influye mucho. Por ejemplo, en el caso de Arequipa tenemos una expectativa que baja mucho con respecto a un año atrás, 23 puntos porcentuales. Y puede tener que ver que justamente había que irse a una segunda vuelta, ¿verdad? Entonces, eso genera un poquito de sensación de inestabilidad en los empresarios. Cuando uno le preguntan, ¿vas a incrementar tu dotación? Es más probable que te digan, voy a ver, ¿verdad? Sí, pues. Hasta ver cuál es el resultado de las elecciones. Habría que ver también los que contratan con el Estado, ¿no? Exacto. Esos son es importante. Esos son los más preocupados. Ahora, la novedad
es que se ha considerado en esta intención de contratación a 4 grandes grupos empresariales, ¿no? Micro, pequeña, mediana y gran empresa. ¿Esta es la primera vez que se hace? Sí, nosotros normalmente no abrimos las cifras a tamaño de empresa, pero efectivamente, como estás adelantando, esta vez lo hemos abierto en 4 grandes grupos y la gran empresa nos ha dado un resultado, el resultado más optimista con 37%. ¿Cómo han trabajado el universo en ese sentido, los porcentajes de representación? No tengo los datos exactos de cuánto ha sido para cada una de estas empresas. Ha sido el equitativo de a 700 empleadores, correcto, para tener una muestra consistente, pero la cantidad exacta de cuánto ha sido cada una no la tengo. Ahora que se habla de la formalización del empleo, entiendo que todos los encuestados son formales, lógicamente. Claro, ¿no? y dan todos los beneficios. Correcto, y hay que tener en ese contexto la limitación del estudio. Se está haciendo un estudio de empresas formales. Y todos conocemos que, pues, que las empresas formales estamos hablando de una de cada 4 del país, por lo tanto es bastante limitante. El gran problema que tenemos es la falta de empleo formal en el país. Limitante, pero sí, pues, sí puede ser igual representativo, ¿no? Por supuesto que es representativo. En un gran universo, ¿no? Por supuesto. Bueno, de ahí, ¿qué más se desprende, Marco, para ir finalizando, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante de resaltar es el número macro del país, que ha salido en un 16%, que es un número muy optimista. Lo comparamos con otras realidades. El trimestre anterior nos preocupábamos porque habíamos bajado 5 puntos porcentuales, ahora los hemos recuperado, pero realmente inclusive el resultado del trimestre anterior de 11% es un resultado positivo, optimista. El día de hoy estamos en 9º puesto a nivel mundial. Entonces, yo creo que seguimos respirando un ambiente de expectativa de contratación muy optimista. ¿Dentro de la región cuál era la estadística? El que lidera es Panamá con 19, luego está Colombia con 17 y seguimos nosotros con 16. Ahora, ¿qué sector de pronto ha sorprendido o en todo caso ha decepcionado, ¿no? Por ejemplo, acá no veo... por decir turismo, ¿no? No sé si es parte de... Lo que pasa es que el turismo está como parte de servicios. Como parte de servicios. Sí. Lo cual quiere decir que servicios... ¿Qué más incluye servicios? En realidad servicios incluye sectores como, por ejemplo, el turismo y muchos otros sectores que no caen dentro de las otras 7 categorías. Que no caen. Entonces, ¿cuáles son las 7 categorías para tener una idea global, ¿no? Como habíamos visto hace un momento, manufactura es la que tiene una expectativa de contratación más optimista y es justamente la que tiene un crecimiento mayor. Pero no es que necesariamente se ha dado un despegue muy importante, sino de que hace un trimestre atrás tuvimos una caída importante en manufactura. Claro, que es el caballito de batalla, digamos, el que lleva. Claro, si lo comparamos hace un año atrás, tenemos 12% o 12 puntos porcentuales por arriba. Sí está mencionado, entonces. Entonces, dentro de turismo, servicios y, bueno, y transporte, podría tener alguna relación. Aquí están efectivamente los 7, ¿no? Agricultura, pesca, bueno, minería y construcción, ¿no? Esos serían básicamente los más dinámicos, ¿no? Y esto en la región también se reitera, bueno, los sectores son distintos definitivamente, ¿no? El Perú siendo minero o teniendo una agricultura importante. Sí, de hecho lo que hicimos más o menos hace 2 años atrás es, antes este estudio, como es comandado a nivel mundial, estaba junto lo que es minería de lo que es construcción, porque en otros países, siendo la minería no un rubro tan relevante, correcto, se mide igual. Nosotros lo hemos separado porque, como todos sabemos, para nosotros minería es... Para poder hacer el balance global, digamos. Para poder medir por separado de la construcción. Bueno, es importante entonces, ¿no? Hoy en día que se hablan de regímenes laborales, que se pone en entredicho, ¿no? El régimen laboral, es importante sin duda hablar de las expectativas, ¿no? Como lo decía ayer el doctor Arismendi aquí hablando sobre la economía de nuestro país. Si es que no hay crecimiento, pues tampoco, así sea un régimen que te gusta o no te gusta, no va a haber empleo para nadie, ¿no? Ni para jóvenes, ni para adultos, mayores, en fin, para nadie. Así es que es importante, por un lado, generar crecimiento, por otro lado, generar buenas expectativas, ¿no? Porque esto acá tiene que ver con la confianza país y con la estabilidad, ¿no? Justamente esto como mide la intención de contratación para el siguiente trimestre,
es un análisis de las expectativas de los empleadores para contratar. Mide el ánimo de cuál va a ser su intención de contratación para los próximos 3 meses. Claro, y el ánimo también está señalando el estudio, es seguir en la formalidad, ¿no? Correcto. Y darle estabilidad a los trabajadores. Eso me parece importante, ¿no? Hoy en día que se habla, reitero, de regímenes laborales. Marco, muy amable. A ti. Gracias. A ti muchas gracias. Marco Nicoli, gerente general de Manpower Group, hablando de este estudio de expectativas de empleo para el primer trimestre del año 2015. Para el segundo, ¿cuándo, en qué meses que se elabora? Más o menos en febrero, ¿será? Sí, el siguiente análisis lo reportamos en marzo, me parece que es el 10 de marzo del 2015. Sí. En pleno verano. Sí. Y en un año que se viene electoral también, ¿no? Eso va a estar interesante. Va a estar interesante, esas estadísticas pueden variar. Gracias nuevamente a Marco Nicoli. Vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros, tenemos más información para usted aquí en 7.3.